Saludos a todos nuestros espectadores. Empezamos la criptoentrevista y tengo el placer de contar aquí con Jon Izaguirre, director de desarrollo de negocio de Ontology en Europa. ¿Qué tal, Jon? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa Crypto Birds y bueno, gracias por tenerme en medio de todo este huracán que estamos viviendo esta semana. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que es un momento complicado para la entrevista, pero bueno, antes fuera de micro estábamos diciendo que seguro que nos vamos a sobreponer de esto, ¿verdad? Y ya está. Claro, Aquí es donde se notan los proyectos fuertes, como el vuestro, seguro. Eh, seguro. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ontology. Siempre hago la primera pregunta es que me digas con pocas palabras en qué consiste Ontology para el que no lo conozca. Vale, bueno, muchísimas gracias. En general, Ontology es una blockchain pública. Yo la llamo siempre una blockchain 3.0 de alto rendimiento. Y a la vez es una plataforma de colaboración distribuida. Tenemos un marco descentralizado de identidad conocido como el ONT-ID, que te ayuda a sus usuarios a administrar sus propios datos, su data y autenticación multidimensional Ujú, en la web. ujú, ¿Qué significa esto? Que tú como un usuario puedes operar en el Internet como lo conoces hoy en día, pero la colección de data y lo que haces en esa plataforma te va a pertenecer a ti y no le va a pertenecer a un tercero como las grandes corporaciones ujú, de correo electrónico o de venta digital. ujú. Pues muy interesante y eso, recalcar que eso, que tenéis vuestra propia blockchain pública. Y además eso centrado en el ID y en los datos, en el mercadeo de datos, más que mercadeo de datos, eso, en que tú seas el propio propietario, ¿no? de tus datos. Que además yo creo Correcto. que ahí hay una de las grandes claves donde la tecnología blockchain puede ayudar mucho, ¿no? Y bueno, ¿en qué se diferencia Ontology de otros proyectos similares, ¿no? Otras blockchain públicas? Sí, de hecho, no somos la única blockchain pública, pero sí somos una de las pocas blockchain de alto rendimiento y con tecnología, repito, 3.0. Muchas de las personas me preguntan siempre, ¿por qué lo llamas 3.0? ¿No? Una de las razones es que somos una plataforma de colaboración distribuida. Eso es lo primero. El diseño de esta plataforma empieza en Asia, donde están nuestras oficinas principales, están en Shanghai y Beijing y Singapur, pero el equipo está compuesto por miembros de todas partes del mundo. Ujú, La infraestructura de Ontology le permite a cadenas públicas, a otras cadenas públicas, poder interoperar entre ellas, lo que se conoce como cross-chain, ujú, y la estabilidad de ellas en esa plataforma, en una capacidad de capa o de layer 2. ujú, También, como te informé, tenemos un protocolo de identidad descentralizada conocido como DID y también tenemos el intercambio de data para mejorar la velocidad, la seguridad y la confianza de nuestros usuarios. ujú, Como ello, también en nuestra oferta de identidad descentralizada no tan solo va a individuales, sino que también va a máquinas operacionales y a empresas, ujú, ¿no? Entonces, todas estas características forman una colaboración global de escenarios dentro de nuestra cadena pública ujú. y estamos bastante contentos de que somos uno de Sí. los pocos en el mercado que pueden ofrecer esto. También muy importante es saber que a qué se llama alto rendimiento en una cadena pública. Ujú. Que no es ¿Qué significa? simplemente transacciones por segundo, ¿no? Es algo más. Correcto. En este momento tenemos 10.000 transacciones por segundo. Ujú, Aparte de eso, te repito, tenemos la plataforma de colaboración distribuida, que ujú. es el DXF en inglés. Sí. Y también tenemos la ONT-ID, que es la identidad digital para humanos y entidades, Sí. empresas y máquinas, Vamos. Al ¿no? final lo habéis montado todo con un paquete bastante cerrado, con un montón de servicios, ¿no? Y, Correcto.
Y eso, y sobre todo apoyado en una blockchain privada, sino en una blockchain pública. Y vamos a hablar de eso un Correcto. poco. ¿Nos puede decir qué protocolo de consenso usáis? ¿Cómo de descentralizada podemos decir que está vuestra blockchain realmente? Sí, es una buena pregunta. El protocolo de Ontology, el que nosotros utilizamos, se conoce como DBFT y es nuestro algoritmo de consenso. Combina el Proof of Stake, POS, la función aleatoria verificable, el BRF, y la tolerancia a fallos bizantinos, el BFT, conocido en inglés, ¿no? Aparte de eso, es bastante importante mencionar que nuestro sistema consta de varias redes y entidades. La primera es la red de consenso, la segunda son los nodos candidatos y la tercera son los nodos de red sincronizada. Entonces, toda esa categoría forma el protocolo de consenso, lo que lo hace mucho más democrático, más eficiente y permite la velocidad que mencionamos anteriormente de 10.000 transacciones por segundo. Me suena, salvando las distancias, algo similar a EOS, donde tienen un número de Sí, nodos que están en funcionamiento y luego tenemos unos nodos de reserva para ante cualquier percance o lo que sea y los tenemos y así decimos que, bueno, más o menos está descentralizado, pero sí, sí, vale. Sí, sí, bueno, al final eso, habéis cogido lo mejor de cada consenso y lo habéis aunado en un consenso. correcto. Es un muy buen punto. Una de lo que hace nuestra cadena pública bastante competitiva es que nuestros fundadores pasaron mucho tiempo analizando el mercado y su background es de ingeniería de sistemas. Entonces ellos entendieron muy bien cuáles son las ventajas de otras blockchain públicas, pero también cuáles eran sus defectos. Entonces los defectos fueron optimizados y lo que fue la parte positiva fue usada y fue implementada. Lo que mencionas de EOS es bastante relevante y te lo voy a mencionar más adelante en la entrevista, el por qué EOS y que lo mencionaste es bastante importante para nosotros en este momento y cómo nos diferenciamos también de EOS o protocolos como NEO también. Uh, y hay bastantes puntos que nos hacen muy distintos. Muy bien. Bueno, hablemos ahora un poco de qué empresas colaboran con vosotros, qué empresas están dándole uso a vuestra blockchain o con quién colaboráis, no sé. En categoría de empresas, la dividimos por regiones. Tenemos cooperaciones con empresas en los Estados Unidos, en Asia y en Europa. Y también dividimos esas cooperaciones por eh, desempeño de negocio y función de negocio, ¿no? En los Estados Unidos estamos trabajando con Bison Trails, Microworkers, Kingdom Trust, Binance, Estados Unidos, Paxos, Chainlink, Blocksprout, Taurus. En Asia tenemos OKX, KuCoin, Neo, Huobi, Movieblock, Yo Babel, estaba, Hanwha. sí, sí, son todos proyectos muy conocidos. Yo estaba al día de eso, de que trabajáis con muchos exchange y tengo la duda de qué hacéis exactamente con ellos, más o menos. Sí, sí, es una muy buena pregunta. La manera en cómo uno trabaja con un exchange depende de tu mecanismo y depende de tu vertical de negocios, ¿no? Con los exchanges colaboramos en todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de la liquidez y el volumen de tu token, pero también hacemos proyectos como la nube descentralizada de Binance en este momento. Hacemos todo lo que tiene que ver eventos, AMAs, hacemos cooperaciones de negocios si ellos necesitan implementar algo en su cadena o si necesitan implementar algo en su desarrollo de blockchain, estamos para ayudarlos. Una de nuestras funciones es el desarrollo de blockchain para la industria, conocido en inglés como BaaS, Blockchain as a Service. Yes. Entonces, hay muchas maneras en las cuales puedes cooperar con un exchange sin olvidar lo que es la parte de la liquidez y el volumen de tu token. De tu propio token. Sí, Muy bien. correcto. Si te parece, vamos a hablar un poquito más de Ontology ID, o ID, ¿no le llamas tú? O,
yo entiendo un poco cómo va, pero lo que no me queda claro es si el objetivo es que en un futuro sea una especie de estándar o algo así, Sí. o porque sí, ya he visto muchos proyectos blockchain que también les gustaría alcanzar ese estándar. Lo que todos decimos, ¿no? Ojalá hubiese un estándar para no tener que estar logueándonos en cada web, en cada sitio, en cada tal, cada uno con su Sí. contraseña distinta y tal, y para eso blockchain nos podría ayudar, ¿no? No sé si ese es uno de Sí. los objetivos de Ontology IDE. Sí, correcto. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es convertirnos en un estándar en la región. Y cuando me refiero a la región, habría que diferenciar entre el estándar en Europa, el estándar en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, Mm, etcétera. Difiere muchísimo y depende de los entes gubernamentales, nacionales y supranacionales. mm, En Europa tienes el ente nacional, sería el Estado, y tienes el ente supranacional, que es el Parlamento y la Asociación Europea, ¿no? mm, Um, Obviamente nos encantaría volvernos un estándar, pero para ello tenemos que convalidar y tenemos que trabajar junto a las organizaciones amparadas por esos entes y por ese Estado, ¿no? mm, Eh, el nombre de Ontology ID es ONT-ID, mhm, ¿no? vale. El nombre oficial. Mhm, Segundo, ONT-ID es un marco descentralizado mhm, que ayuda a los usuarios o a las empresas o inclusive a las máquinas a controlar sus datos e identidad. mhm, Eh, el primer lote del DIF, que tiene especificaciones del W3C, DID, trabajamos con grupos como INATBA y el grupo de trabajo de identidad de la ISO. Entonces, mhm. con todos estos grupos y con todas estas patentes, estamos tratando de convertirnos en un estándar de la industria para, como tú dices, que no te tengas que loguear en millones de páginas y millones Hmm, de, de aplicaciones, ¿no? hmm, Eh, Otro punto importante que creo podríamos hablar es que ¿quién puede utilizar ese ONT-ID? ¿No? Para ello, lo que tratamos de lograr es ofrecer soluciones para estos individuales, para los desarrolladores y para los verificadores. hmm, Si vas a nuestro sitio oficial web, puedes hmm, encontrar información en la parte de desarrollo o para desarrolladores, donde puedes descargar nuestra ONT-ID o nuestra plataforma Onto, que es una aplicación, y en ella vas a tener acceso directo a una identidad descentralizada y por ende vas a tener un estándar descentralizado. Con hmm. ese estándar descentralizado puedes operar sin ningún tipo de problemas en el web 2.0 que utilizamos hoy en día. Puedes ir a tu Gmail, puedes ir a tu Facebook, Instagram, Twitter y la data va a pertenecer a ti. Por ende, el desarrollo de esa data y su ganancia va a pertenecer al usuario, que en este caso serías tú y no una tercera parte. Ujú. Ahí entramos un poco también en ese marketplace descentralizado de datos, ¿no? Que Sí. es el concepto que quizás me cuesta un poco más entender. Le llamáis DDXF o algo así. No sé, ¿nos podéis contar un poco más en qué consiste así, de la manera más simple que pueda, ¿eh? Tampoco quiero ahondar demasiado Bien. técnicamente. No, hombre, tranquilo. El DDXF, la traducción en castellano sería el marco de intercambio de datos distribuidos. Esa Ujú, sería la traducción en castellano. Es un marco de infraestructura y pautas para admitir el procesamiento y la gestión de data integral. Significa que cada vez que tú quieres realizar una operación online como individuo y no como empresa o ujú, como máquina, ujú, eh, tú vas a tener que pasar por distintos filtros. En este momento, en la web 2.0, tú pasas por distintos filtros y vas delegando data en cada filtro en la cual tú entras. ujú, Nuestro marco o nuestro intercambio de datos es que tú únicamente vas a asignar la data que tú deseas a las terceras partes y tú sigues siendo el dueño y tú puedes intercambiar la data bajo tu aprobación con estas partes. ujú, Eh, el resultado es una extensa investigación que hemos hecho en los últimos al menos año y medio o 2 años sobre las características de los sistemas efectivos de procesamiento, pero más aún la gestión de data que
se centra en la interoperabilidad, es la primera parte, la clasificación de esa data, el formato de esa data y la seguridad que afecta a todos los interesados, ¿no? Ujú. Ah, tienes que verlo, es como un mercado de data pública donde cada quien puede tener acceso a ver qué ha pasado con esa data, Ujú. pero nadie puede manejar, manipular u obtener ganancias de ella Ujú. sin tu aprobación. Ujú. Fenomenal. Pero también entiendo que hay una manera de sacar rendimiento a tus propios datos. Mm. Correcto. Con la data que pertenece a ti, tú puedes ofertar tu data y vas a obtener recompensa de regreso. Puede ser tokens, pues, puede ser en manera de tokens, puede ser en facilidad de adquirir otros productos, puede ser en mejorar tu data online. Ujú. Si de pronto tienes perfiles en empleadores o en búsqueda de empleo, Ujú. puedes mejorar tu data siendo tú el que lo haga y no una tercera parte, pues lo puedes hacer en un mercado de data descentralizado sin ningún problema, porque Ujú. todos los registros suben a la blockchain pública, por lo tanto no hay manipulación de ella. Ujú. No, Ah, no, eso es, si conseguís que eso llegue al mainstream y que de verdad sea entendible por todo el mundo, me parece un punto clave total, ¿no? Bueno, estamos trabajando en ello, Carlos. De hecho, Ujú. estamos trabajando en este momento activamente con el Parlamento Europeo y sus reguladores y las empresas asociadas trabajando junto con ellos para elaborar este mercado de data descentralizada. Ujú. Te repito, el DDXF es el intercambio de datos distribuidos de Ontology, donde Ontology juega solamente un papel y es Ujú. uno de los filtros, pero el blockchain público permite observar qué pasa en esa continuidad de intercambio. Mm. De acuerdo. Bueno, seguimos. Hablemos ahora de aplicaciones descentralizadas, porque recordemos que en vuestra blockchain, pues, al igual que en la blockchain de Ethereum o el de EOS, podemos hacer aplicaciones descentralizadas que vivan, digamos, en vuestra blockchain y además también podemos crear nuestros propios tokens. Sí. ¿Nos podéis contar así más o menos qué aplicaciones o de apps tienen más éxito en vuestra plataforma? Mira, hasta ahora el mercado de dApps, de data, aplicaciones descentralizadas, objetivamente ha sido un poco lento, no tan solo para nosotros, sino para todos los protocolos en general. Esto creo que es por el mainstream, lo que estábamos hablando anteriormente. Creo que no se le ha prestado la atención debida, pero en nuestra cadena pública, en Ontology, es bastante fácil no tan solo crear inclusive tu propio token, sino que también puedes crear tu aplicación descentralizada, donde, repito, la data queda marcada en la blockchain pública, por lo tanto es bastante transparente lo que se hace entre el usuario y el dueño de esa aplicación. En este momento, nuestras dApps más exitosas es la On-Chain Task, Sesame Seed, que es un exchange descentralizado con el cual estamos trabajando y nuestro stablecoin está promocionado en esa plataforma, y también el on-chain wishing, donde las personas pueden montar ofertas públicas de data tokenizada. Si vas a hacer una oferta, una lotería, si vas a tener un examen, ejemplo, y deseas promocionar ello o deseas dar recompensa por ello, puedes promocionarlo en nuestro on-chain wishing wall. Va a quedar todo en el blockchain público, todo lo que está pasando con esa oferta, y puedes lanzar tu token en ese periodo donde dura esa oferta. También hay, bueno, por lo que he visto viendo vuestra web y demás, que también hay varios videojuegos, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos varios videojuegos, no con el nivel de mainstream de CryptoKitties, Sí. pero, pero tenemos bastantes videojuegos, desde el Snake Trail, tenemos el Follow the Balloon, Wishing Wall. Tenemos un par. En este momento tenemos aproximadamente unas 18 tabs que están con usuarios activos bastante fuertes. Ujú. Muy bien. Eh, bueno, siempre tenemos duda cuando hablamos de eso, ¿no? De proyectos como el vuestro, que buscan, que tienen blockchain descentralizada, pública y demás. Eh,
cómo viven realmente, de qué manera se financian, ¿no? Hemos visto cómo Bitcoin Cash, bueno, han intentado proponer un diezmo a los mineros, por así decir, que el 12,5% de que se llevan los mineros lo den a desarrollo. Es decir, estamos viendo que se buscan alternativas para financiación. No sé de qué manera os financiáis. Si me la quieres responder la pregunta, que sé que puede ser privada, pero bueno, porque yo sé que a nuestra audiencia le gustaría saberlo. No, tranquilo, no, y es una pregunta muy válida. Sí, hay bastantes salidas en este momento y más aún ahora que se aproxima una crisis, tenemos que ser un poquito más innovadores en cómo ayudar a nuestra comunidad, pero también cómo financiarnos. El diezmo es una de las partes que nosotros tocamos con tratamos de observar cómo funcionan otras blockchain públicas y también nosotros lo tenemos. Una parte de lo que es la utilidad del token y la ganancia del token va dirigida a nuestros desarrolladores, pero también a un fondo de desarrollo para los desarrolladores de nuestra blockchain, ¿no? Entonces, utilizamos una de esas partes de Bitcoin Cash, pero también trabajamos con industrias y trabajamos con empresas, lo que significa que desarrollamos aplicaciones 3.0 o desarrollo de blockchain en demanda, lo que se conoce en inglés como blockchain as a service. Y eso nos permite también financiarnos un poco de una manera privada, pero transparente. Trabajamos con empresas que pertenecen al Fortune 500. Lo que significa que de ese sentido nos podemos financiar de una manera privada y de una manera tokenizada. La parte del diezmo juega un papel bastante importante para nosotros. De acuerdo. Y bueno, ¿nos puedes comentar así un poco cuál es vuestro roadmap en el corto o medio plazo? ¿Cuáles son vuestros próximos hitos? Sí, para el 2020 hemos lanzado nuestro roadmap que se conoce como Aristóteles 2020. Le pido a todos tus usuarios que chequen nuestra página web, ont.io, y también en nuestro canal de Medium. Ahí van a poder conseguir el roadmap 2020 llamado Aristóteles. Queremos concentrarnos este año en lo que es la parte del mercado de data descentralizado. Ese es el primer punto. El segundo punto es la identidad descentralizada. Y queremos, obviamente, mejorar nuestra cadena en el punto de ayuda a los desarrolladores, incentivo para los desarrolladores y también tools para nuestros desarrolladores, ¿no? Herramientas para nuestros desarrolladores. Nos gustaría mejorar nuestro sistema de blockchain como servicio, a hacerlo un poco más claro y un poco más visual para las empresas, de manera que entiendan qué es lo que en verdad se refiere al mercado de data distribuido, ¿no? Acabamos de lanzar esta semana, es una gran noticia, repito, en nuestro canal de Medium lo van a poder leer, lo que es el WASM, W-A-S-M, JIT de Ontology, que es una máquina virtual de blockchain de alta velocidad. Y la hemos comparado con EOS, por eso es que te quería mencionar eso al respecto. Muy bien. El WASM de EOS lo hemos comparado en nuestra blockchain y nuestro WASM JIT alcanzó más del doble que el de EOS. Por lo tanto, ya calificamos como un WASM 2.0 y estamos muy felices al respecto, ya que esto va a ayudar de una manera fantástica a nuestros desarrolladores a la producción de nuestro token y a la industria blockchain en general. Yo desde aquí animo a todos los desarrolladores que estén pensando en montar apps o cositas como la nuestra, que son plataformas tokenizadas y cosas así, que se pongan en contacto con vosotros, porque bueno, nosotros lo hemos hecho y es verdad que nos atendéis muy amablemente, nos explicáis todas las cositas que se pueden hacer y ya que cada uno luego ya decide si quiere usar Ontology o no, pero por lo menos sois bastante abiertos con eso, doy fe que sois bastante abiertos con los desarrolladores y eso está muy bien. Y bueno, vamos a ir finalizando ya porque se va alargando la entrevista. Te quería hacer una última pregunta, aparte de si te has dejado algo en el tintero, si quieres comentarnos algo. Pero una es que en nuestro top, nosotros tenemos un top de criptomonedas creado con nuestro algoritmo que monitoriza redes sociales, mercados, etcétera, y se ha metido muchas veces en el top 10 Ontology. Pero algunas veces sale Ontology y hay otras veces que le sigue Ontology Gas, porque tenéis por lo menos esos dos tokens. ¿Nos puedes explicar un poco el funcionamiento de ambos tokens?
Sí, 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 con muchísimo gusto. Y bueno, muchísimas gracias también por tu apoyo y tu algoritmo que está funcionando de maravilla. Eh, Ontology tiene un token dual, ¿no? El primero es ONT y ONG. ONG es nuestro utility token, nuestro token de utilidad, y ONT yo lo veo como el gas, lo que propulsa la cadena de Ontology. La dualidad de token permite que la cadena sea mucho más eficiente y yo llamaría hasta muchísimo más democrática, porque puedes o trabajar con la utilidad del token y construir sobre nuestra cadena, como también puedes propulsar la velocidad y la interoperabilidad de la cadena utilizando el ONT. Entonces, eh, juega un papel fundamental también en lo que es el algoritmo y la función de nuestra cadena y nuestro WASM 2.0 que te explicaba anteriormente. Ujú, muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho, antes de finalizar, ¿tienes algo más que comentarnos que nos hayamos dejado? Mira, me gustaría decirle a tus usuarios y a la comunidad en general que para este año lanzamos el GCC Program. La idea del GCC lo puedes observar y leer más en nuestro Medium, Ujú. Medium Ontology Network o nuestra página En web. la descripción del vídeo pondremos también vuestro Medium y vuestra web. Ujú. Excelente, excelente. Ahí vas a poder leer, es un programa para expandir nuestra influencia global, como también regional, y construir un mejor ecosistema. Lo que hacemos es que a todas las personas que desean contribuir con el éxito de Ontology, les asignamos un nodo, puede ser una persona particular, una empresa o un grupo de desarrolladores, y este nodo va a tener una recompensa mensual, semanal o anual, es algo que hablamos democráticamente, para impulsar la cadena, el desarrollo de ella, y lo único que pedimos a cambio es un mapa de negocios o un mapa de desarrollo para ese tiempo en donde el nodo va a estar asignado. Si Ujú. tienes alguna idea o si tienes alguna manera de cómo lograr algo en el mercado descentralizado, pues se pueden acercar, les asignamos un nodo y les alocamos una cantidad de tokens ONT o ONG para el desarrollo de ese nodo. Ujú. También hemos lanzado programa de intercambio con universidades, conocido en inglés como el GUW, Global University Workshop, y hemos recorrido universidades en toda Asia y en todos Estados Unidos. Nos preparamos, si el coronavirus lo permite, espero que todo esto mejore, para venir a Europa Ujú. y hablamos con todas las universidades donde haya un equipo de desarrolladores y haya un equipo de estudiantes y de profesores que les interesa el mundo de blockchain, les asignamos también un nodo, les asignamos una recompensa y empezamos a desarrollar proof of concepts o pilotos, proyectos pilotos para la industria que Ujú. impulsen también la cadena de ontology. Y bueno, hombre, todas las personas que quieran aprender mucho más de ontology están muchísimo más que invitadas en hacerlo y contactarme de manera email o directamente, que es lo que a mí más me gusta, a través de Telegram o inclusive hasta de WhatsApp. Ujú. Pues sí, pues mira, es lo que te digo, hay mucha competencia y es verdad, hay muchas blockchains, pero así es como creo yo que se construye de verdad, que es con comunidad y Sí, ofreciendo, abriendo en abierto y eso, ¿no? Y ofreciendo todo lo que sabéis a todos los que quieran contribuir. Eso del nodo suena muy interesante porque encima estáis ofreciendo incentivos y bueno, me parece fenomenal. Pues nada, John, muchísimas gracias por la entrevista de nuevo. Cuídate, no salgas mucho de casa, que ya sabes que están las cosas regular. Y nada, creo que Anthology tiene un gran futuro por delante. Te deseamos mucha suerte y muchísimas gracias. aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado este vídeo, te agradeceríamos mucho que te suscribas a nuestro canal y le des a me gusta.